Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición de estar en tu casa en esta mañana. Te quiero pedir que tú bendigas y dirijas este culto desde lo alto, que lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano presente y a cada familia que representamos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Un muy feliz sábado para todos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios para alabar su nombre, ejercer la fe y fortalecernos en la comunión unos con otros. Que Dios los bendiga. En estos momentos, creo que Walter tiene una parte, Walter. Ahora. Muy bien, yo también tengo una bienvenida especial para hacer, tenemos todos una bienvenida especial para hacer. Yo no sé si ustedes saben que el sábado pasado hubo un bautismo en Blancarena, donde dos hermanitas se bautizaron y pertenecen o quieren pertenecer a nuestra iglesia, ¿de acuerdo? ¿No es cierto, Laura? Bueno, Laura es una, te pones por ahí, y Luana está acá, ¿no? ¿Podemos llamarla? Y me gustaría que se pasaran acá adelante. Ahí está. Laura y su hijita Luana. Bienvenida, Luana, que estaba en su clase y la sacamos un poquitito, nomás ya te mandamos para allá. Ella está bautizada, por lo tanto, son adventistas. Nosotros tenemos que votarlas si queremos que sean miembros de la Iglesia del Centro. ¿Ustedes quieren ser miembros de la Iglesia del Centro? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les tengo que preguntar a los hermanos bautizados de la Iglesia quiénes están de acuerdo que Laura y su hijita Luana sean miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en Tacuarembó Centro. Lo votamos levantando la mano derecha. Muy bien. Votado por unanimidad. Todos estamos de acuerdo. Pero votar y recibir a una hermana, en este caso dos, como miembro de iglesia significa más que solamente aceptarlas como miembro de iglesia. Significa apoyarlas en todo sentido, con oraciones, con palabras de aliento, con una cantidad de cosas. Así que tuviste todo lo que levantamos la mano, yo también estoy incluido. Bueno, levantamos la mano para comprometernos con ustedes, no solamente para aceptarlas, ¿sí? Así que cuando necesites de alguien, sabés que todos levantamos la mano. ¿Volvemos a levantar la mano o no? Sí, entonces estamos todos de acuerdo. Gracias y bienvenidas a la familia de la iglesia. ¿Querés decirnos algo de cómo vivieron allí? Si te gustó, si Blancarena. Sí, la verdad, precioso, pasamos divino, todo. Participamos en todas las reuniones porque podíamos no estar en las reuniones, pero eran tan lindas que dejamos de lado de andar recorriendo lo que sea para estar con las reuniones porque realmente es muy lindas todas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por las decisiones. Pero hay una cosa, Laura y ya tiene a Silvina que se bautizó. Ahora nos queda Adriana, ¿no? Y Néstor, el papá. Vamos a orar por Néstor y por Adriana especialmente también, para que Dios esté bendiciendo las cosas y ellos también puedan tomar sus decisiones. Pero qué lindo es cuando las personas toman las decisiones por Dios. Y es el comienzo de la vida, ¿no? Siempre decimos, ¿no? El bautismo no es el fin. Al contrario, el bautismo es el comienzo de la carrera cristiana. Así que van a precisar nuestro apoyo y ya levantamos la mano de que lo van a tener. Que Dios las bendiga mucho. Querido Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por estar en tu casa de oración. Estamos seguros en tus brazos de amor, seguros de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón. Eso es lo que pedimos para tu iglesia. Bendice a Walter en su mensaje, que es tu siervo, que sea para crecimiento y edificación de la iglesia. Bendice a cada presente según su corazón, su necesidad. Ayúdanos, bendícenos y todo lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rubito, por acompañarme. Me voy a sacar esto ahora porque estoy solo acá. Así que vamos a ver, Rubito. Muy bien.
El tema de hoy es el tema que venía justamente para culminar esta serie de reuniones, que habla de la restauración. Y el tema de hoy se titula Restauración Eterna. Restauración Eterna. Y los mensajes centrales, los versículos centrales están en un texto muy conocido y que muchas veces lo repetimos, incluso hasta de memoria. San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Los 3 primeros versículos al menos de este pasaje los conocemos de memoria prácticamente, ¿no? ¿Sí? Muchas veces nos repetimos. ¿Por qué? Porque nos sostienen muchas veces en nuestra vida cristiana. Son una promesa que realmente sostienen el caminar del cristiano. Pero hoy vamos a leerlos todos estos 6 versículos, ¿sí? ¿Les parece? Los leemos. San Juan 14, los versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir buscando, de resolver, de estudiar un poquito profundamente cada versículo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué más dice? ¿Quién se anima a leerme ahí? Está ahí, Lautaro. En la casa de mi padre muchos moradas hay. Si no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mari, ¿qué dice el siguiente? Si me fuere y yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le digo yo, ¿y sabéis a dónde voy? Versículo 4, y sabéis el camino. Y el 5, ¿quién se anima a leerlo? Allí, la hermanita. Queríamos sabernos a dónde va, cómo podemos saber el camino. Muy bien, y concluimos con el 6. Nilsa. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias a todos los que colaboraron leyendo. Estos son los versículos centrales del tema que vino preparado para el día de hoy y que yo quiero compartir con ustedes. Realmente son versículos muy profundos y que nos ayudan, siempre digo, en nuestro camino cristiano. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras a los discípulos, cuando Jesús las dijo a ellos, los discípulos estaban contentos. No, ellos estaban afligidos y perplejos. Ellos estaban preocupados cuando Jesús les habló estas palabras. Comenzaron a entender, al oír estas palabras, lo que Jesús estaba diciendo hacía tiempo sobre su muerte y sobre su sufrimiento. Jesús le venía diciendo, pero recién ahora ellos empezaron a entender realmente lo que Jesús quería decirle. Si nosotros miramos el contexto, o sea, lo anterior, después ustedes si quieren en casa lean o vean los capítulos 12 y 13 del libro de San Juan, o sea, el contexto previo, nos habla de la entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén, ¿verdad? Y allí también Jesús dijo que sería traicionado por uno de ellos, después de eso, ¿verdad? Por uno de ellos, y ellos quedaron consternados, tristes, doloridos. ¿Cómo que iban a pasar todas estas cosas? Y en sus corazones ese problema era solo una sombra de la oscuridad que pronto vendría. Y ahí es cuando Jesús les dice estas palabras. El contexto es importante. Muchas veces lo que dice es importante, pero también saber en qué momento, en qué contexto Jesús lo dijo, Jesús habló con ellos. Conociendo la angustia que ellos sentían, conociendo la angustia de ellos sobre este asunto, y las palabras y sus palabras se mencionan en el comienzo del capítulo 14. Las palabras de Jesús, conociendo cómo se sentían ellos, las primeras palabras de Jesús son: no se turbe vuestro corazón. Si nosotros sacamos a los discípulos y nos ponemos nosotros en su lugar, Jesús, viendo cómo está la vida, las cosas que tenemos que pasar, que algunas son lindas pero hay muchas feas, que hay muchas cosas dulces pero hay algunas amargas, mirando eso,
Jesús nos podría decir, como le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿qué significa la expresión no se turbe vuestro corazón? Eso es importante de saber. ¿Qué significa esa expresión? En el lenguaje original, esas palabras de Jesús tienen un sentido de firmeza, de determinación, de estar convencido de una orden recibida. Aquellos que por ahí tuvimos, trabajos que tienen que ver con recibir y dar órdenes, sabemos que cuando una orden se da, es imperativo y hay que cumplirla. Ese no se turbe vuestro corazón en el lenguaje original era como una orden, era como una cosa imperativa. Pero en el contexto en que Dios lo dijo, en que Jesús lo dijo, en el contexto cambia un poco la expresión. Yo no veo a Jesús conociendo a sus discípulos lo que había en su corazón dándoles una orden, sino hablando con amabilidad, ¿no? A veces podemos decir lo mismo, pero con una expresión de orden o con una expresión amable. Y yo creo que Jesús, con amor, le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se pongan tristes, no tienen por qué turbar el corazón. La declaración de nuestro Señor Jesús no solo fue para su discípulo, sino para todos los que lo seguirían después de ello. Llega, entonces, hasta nosotros. Esa expresión de Jesús a su discípulo allá en aquel tiempo, en aquel momento, no se turbe vuestro corazón, no fue solo para ellos, sino para todos los que iban a creer en Jesús en el correr del tiempo. Por lo tanto, ese no se turbe vuestro corazón no es solamente para ellos, es para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Seguimos profundizando un poco más en lo que significan estas palabras. Si se entiende y aplica correctamente estos versículos que leímos al comienzo de San Juan 14, del 1 al 6, es un buen remedio para nuestro corazón, porque también vivimos en una época de ansiedad. Estos versículos no les sirvieron solo a ellos, sino que nos sirven a nosotros, que hoy vivimos en una época de ansiedad, o no vivimos en una época de ansiedad. Sí, ¿verdad? Vivimos en una época de ansiedad, de muchas cosas. Un buen título para nuestra época o para nuestro tiempo sería la era cardíaca. La era cardíaca, la era del corazón, del dolor y del sufrimiento y de los problemas del corazón. Probablemente muchos de nosotros estamos hoy con el corazón atribulado. Puede ser que muchos de nosotros tengamos por alguna razón el corazón atribulado. Hay un aumento, por ejemplo, en las tasas de criminalidad. Miramos todo alrededor y las cosas que pasan nos incentivan a tener corazón no muy alegre, que digamos, sino más bien atribulado, preocupado. Vemos los noticieros y vemos que los crímenes aumentan. Miramos para el costado y vemos que las crisis en las relaciones internacionales están a la orden del día. Todos los días hay un conflicto, todos los días hay un problema. Hay corrupción política en todos lados, no solamente en nuestro país, en todos lados, y en otros lados peor todavía. Pero podemos decir que también nosotros estamos tocados. ¿Hay aumento de la violencia o no? Hay. Todo eso y mucho más produce una profunda preocupación en nuestros corazones. A veces ni nos damos cuenta, pero nuestros corazones terminan siendo preocupados por todas estas cosas. A veces pensamos que podemos superarla y que no nos afectan, pero ¿saben? Sí que nos afectan. Sí que nos afectan porque siempre vivimos con el temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿No? Muchas veces cuando ya empezamos a peinar cana, dejamos de pensar en los hijos, pero empezamos a pensar en los nietos. Y bueno, todo eso afecta nuestro corazón. Y si eso ya de por sí no es suficientemente malo, voy a esperar que los chicos salgan porque esta partecita me parece que es muy interesante que tengamos en cuenta. Si ya de por sí todas esas cosas que mencioné de por sí no son suficientemente malos, tenemos nosotros algunas cosas que le agregamos encima. Por ejemplo,
Todos nosotros tenemos la tendencia a tomar problemas prestados, problemas de otros que los tomamos para nosotros. Y nos afecta el corazón. Y nos afecta muchas veces porque no podemos solucionarlo, porque en realidad el que tiene que solucionarlo es el otro, pero como yo estoy interesado y amo a esa persona, me tomo el problema de esa persona como si fuera mío. Y eso también me produce dolor, también me produce afectación en el corazón. Eso por un lado, pero para sumar un poquito más, imaginamos cosas que son peores de lo que realmente son. Imaginamos cosas, mejor dicho, imaginamos que las cosas son peores de lo que realmente son. Recibimos una noticia o nos enteramos de algo y pensamos que es peor de lo que en realidad es. A lo mejor es algo solucionable, es algo que no tiene tanto problema, pero a veces la vida nos lleva a pensar que son más grandes de lo que realmente son. Y todo eso, aunque no nos demos cuenta, afecta a nuestro corazón. Por eso estamos viviendo en la época o en la era cardíaca, y Jesús nos dice, así como le dijo a su discípulo hace muchos años allá en aquel lugar, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Los disturbios del corazón son algo muy común hoy en día. No existe clase social libre de eso. No es porque estés en la clase alta o en la clase baja que estés libre de los disturbios del corazón. No. No existe clase social que esté libre de los disturbios del corazón. No hay alguna barrera, algún tornillo, algo que podamos poner para que impida que esto ocurra. En parte por causas internas, en parte debido a lo que amamos y en parte por lo que tememos, tenemos miedo que pase. La peregrinación por esta vida, está llena de preocupaciones. La peregrinación, el camino de esta vida, está llena de preocupaciones. Y nosotros decimos, bueno, pero somos cristianos. Pero saben, hasta los mejores cristianos deben vaciarse de muchas cosas amargas antes de alcanzar la gloria. Nosotros, por ser cristianos, tampoco estamos exentos de pasar por el problema de que nuestro corazón se turbe por alguna razón. Y nosotros también tenemos que vaciarnos de muchas cosas amargas antes de alcanzar la gloria. Hasta el más sagrado de los santos considerará el mundo como un valle de lágrimas. Este mundo tiene cosas lindas, pero básicamente es un valle de lágrimas, porque incluso a veces las cosas lindas se terminan pronto y vienen las malas. El mundo es un valle de lágrimas, pero no solo para todos los demás, sino que también para nosotros los cristianos. Y sabemos que hay algo más allá. La fe en el Señor es el único remedio seguro para los corazones afligidos. La fe en Dios es el único remedio para los corazones afligidos. La receta que nuestro Maestro les ofrece a todos sus discípulos, y ahí viene la otra parte del versículo, ¿no? No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Qué más dice? Después de eso, creed en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús dijo no se turbe vuestro corazón, usó una palabra curiosa. La idea que transmite la palabra en su idioma original no permite que su corazón se estremezca. Es una palabra fuerte y Él les estaba diciendo eso específicamente a los discípulos, especialmente a la luz de lo que se venía, que era la cruz que lo esperaba. En ese momento, sabiendo lo que se venía, Jesús le dice esto: puede parecer que su mundo se está cayendo y todo está perdido y la oscuridad los tragará, pero no permitan que su corazón se turbe. Y eso les estaba diciendo a sus discípulos, lo dice hoy. Por fe, escuchemos la voz de Jesús que dice: puede parecer que tu mundo se esté cayendo y que todo está perdido y que la oscuridad te tragará, pero no permitas que tu corazón se turbe.
Puede parecer, pero no permitas que tu corazón se turbe. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo hago eso? Y ahí viene la parte que Jesús dice: creéis en Dios, creed también en mí. Eso hace la diferencia. Creer en el sentido en que lo está diciendo Jesús en este texto. Porque solamente con creer no basta, con el creer que sabemos nosotros. El diablo cree que existe Dios. Sí, pero no le cambia su vida. Jesús dice que tenemos que creer en sus promesas. Creer en lo que Él nos dijo para nuestro bien, en mí, que dijo Jesús. Así es como Él quiere sostenernos. La manera de tener un corazón tranquilo es creer en Dios y creer en Jesús. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero para eso tenemos que tener en mente los atributos de Dios. No solo creer que existe, porque eso no basta. Con solo creer que Dios existe, no basta. Hay gente que dice: yo creo que Dios existe. Pero eso no basta para cambiar la vida y para tener un corazón tranquilo. Es creer en Dios, en este sentido, es creer en sus atributos, en lo que puede hacer por nosotros, en lo que es para el universo, pero especialmente para nosotros. Saber de su soberanía, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Si somos conscientes de eso, si estamos seguros de eso, nuestro corazón no se turbaría como suele suceder. Nos turbamos por las cosas de la vida y nos olvidamos que Dios es un Dios todopoderoso que nos ofrece estar en todo momento y en toda circunstancia a nuestro lado, y que eso debería ser un cambio en nuestra vida. El Señor sabía que sus discípulos y que nosotros necesitaríamos muchas explicaciones sobre lo que esto involucra. Entonces comenzó a instruirlos específicamente sobre la naturaleza de la creencia que libra a nuestros corazones atribulados. Por ejemplo, Jesús les está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros: cree que Él está preparando un lugar eterno para ti. Sinceramente, ¿crees eso? ¿Crees que Jesús está preparando un lugar eterno para ti? ¿O solamente leemos y está aquí y lo leemos nada más? Si realmente creemos eso, nuestro corazón se va a turbar menos. No se va a turbar tanto, porque las cosas van a tomar su real dimensión. Son problemas terrenales, pero yo estoy seguro y creo que Dios está preparando un lugar para mí. Por eso es el creer ese de Jesús, que Jesús le dijo a sus discípulos y que nos dice a nosotros hoy, es eso, creer realmente, como dice en el versículo 2, que Él está preparando no un lugar para sus hijos, un lugar para mí, personal. No, yo sé que Dios está preparando un lugar para todos, ahora después lo vamos a ver, pero tenemos que hacerlo personal. Esa promesa tiene que hacer el cambio en mi vida, tiene que hacer el cambio en mi corazón. Seguramente si esa promesa se hace carne en mí, mi corazón va a sufrir menos por las cosas que pasan en la vida. Porque a cada cosa le vamos a dar su justa dimensión y no más grande de lo que realmente es. ¿Se entiende? En la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas, ¿sí? Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos pusimos realmente a pensar lo que significa esa promesa de Dios, esa promesa de Jesús. Él personalmente fue a preparar un lugar para ti. Él personalmente fue a preparar un lugar para que tú vivas allí, y no solamente tú, sino con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con todos aquellos que aceptaron la decisión y que tomaron la decisión de seguir a Jesús. ¿Se imaginan realmente lo que significa esa promesa? Lo que debería significar esa promesa para nuestra vida de todos los días, debería ser el cambio. Pensemos menos en las cosas terrenales que nos pasan. No quiero decir no pensemos, no quiero decir no nos preocupemos y no tratemos de resolver los problemas, no estoy diciendo eso.
Pero pensemos menos en eso y pensemos mucho más en estas hermosas promesas. El corazón va a sufrir menos. El corazón va a sufrir menos. Y ahí vamos a entender lo que Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Jesús quiere que nuestro corazón no se turbe tanto, no sufra. Una protección eficaz contra el problema del corazón es creer que Jesucristo está preparando un lugar eterno para ti y para mí. Todos debemos desear estar en ese lugar que Jesús ha preparado. Hay un escritor famoso que dice lo siguiente: hay ocasiones en las que pienso que no deseamos el cielo, dice él, pero con más frecuencia me pregunto si en el fondo del corazón alguna vez deseamos otras cosas que el cielo. En el fondo del corazón, ¿no será que alguna vez deseamos otra cosa que el cielo? El cielo es la firma secreta de cada alma, el deseo incomunicable e insaciable. Lo que deseamos, el cielo, la salvación eterna, el vivir la eternidad, que es todo lo que involucra el cielo, lo deseamos antes de encontrar a nuestra esposa o a nuestros esposos, antes de hacer nuestros amigos, antes de elegir nuestro trabajo. Y saben, es algo que desearemos en nuestro lecho de muerte, cuando ya la mente no reconozca ni a la esposa, ni al compañero de trabajo, ni sepamos en qué estábamos trabajando. Aún ahí, en ese momento, el cielo será el deseo más anhelante. Tenemos un anhelo por el cielo, ya sea que lo reconozcamos o no, porque el cielo significa eternidad, porque el cielo significa lo contrario a la muerte. Y nosotros no fuimos creados para morir, no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida y para la vida eterna. Sabemos lo que pasó y estamos condenados a pasar por el sueño de la muerte, pero en el corazón, en nuestro corazón, está el anhelo de la vida eterna. Tenemos el deseo de vivir con Cristo. Jesús nos dice cómo se satisfará ese deseo insatisfecho. Él nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Queden tranquilos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La idea es que Él está preparando moradas permanentes para nosotros. Por eso, cuando la vida se desmorona, cuando los problemas nos asaltan, cuando perdemos a nuestros seres queridos, cuando no encontramos explicaciones para las cosas que nos pasan en la vida, podemos encontrar consuelo y descanso para nuestros corazones atribulados en el hecho de que hay un lugar eterno preparado para mí. Cuando nos toque enfrentar situaciones que realmente no comprendemos. Hoy veníamos hablando algo así con Blanquita, ¿no? Cuando veníamos para acá. Cuando hay situaciones que no comprendemos, cuando hay situaciones que nos superan. Dice acá: nuestros corazones atribulados sufren menos cuando hacemos propio y permanente el pensamiento de que hay un lugar eterno preparado para mí. Muchas veces no voy a entender las cosas de la vida. Muchas veces no voy a entender. Pero lo que sí tengo que entender es que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Él dice: tengo un lugar eterno preparado para ti, que yo mismo fui a preparar. ¿Se imaginan lo que es eso? Yo no sé cómo será ese lugar, pero seguramente va a ser mejor de lo que uno se puede imaginar. Tú te podrás imaginar algo hermoso, pero va a ser mejor todavía, porque nuestra mente de hoy en día no puede llegar a imaginar todas las cosas lindas que va a haber en la eternidad, y más cuando esta tierra sea restaurada y sea el nuevo Edén y sea nuestro lugar para vivir eternamente. Tener una comprensión profunda y firme de que existe una morada eterna va a dar descanso a nuestras almas. Explayémonos más en estas promesas. Pensemos más en estas realidades que todavía no son, pero que sabemos que van a ser.
Y entonces nuestra vida va a ser mejor, aunque estemos en medio de un mundo perturbado. Aunque nos toque estar en medio de un mundo que está perturbado, nuestro corazón no tiene que turbarse. Nuestro corazón tiene que mantenerse en sintonía con Jesús. Eso es lo que creo y es lo que hizo el apóstol Pablo. Del apóstol Pablo una fuerza poderosa, aunque a veces su mundo se estaba cayendo. Vamos a leer un versículo de Pablo. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. ¿Sí? Allí dice lo siguiente. Palabra de Pablo, ¿no? 12 del 12 al 4. Empezamos en el 2. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y aclara entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo dice acá que no sabía realmente si era una visión o una experiencia física real. No lo sé, dice él, Dios lo sabe. Pero de alguna forma, ya sea física o en visión, exacto, fue llevado al cielo, al paraíso. Y pudo ver lo que allí había. Vio las realidades celestiales. Y el mismo apóstol Pablo, quien tuvo esa visión del cielo, sabía que había un lugar real para él. Por eso pasó victoriosamente por una lista increíble de dificultades. Si nosotros hemos estudiado la vida del apóstol Pablo, después que tomó la decisión de seguir a Jesús, no fue nada fácil. Vivía preso, castigado, lo castigaban, lo despreciaban, en fin, mucho menos de lo que nosotros podemos pasar. Pero Pablo se sostenía porque él dice, yo vi lo que hay más allá. Nosotros no vamos a ser llevados allá, pero por la palabra de Dios, nos vamos a ser llevados ahora, ¿no es cierto? Seguramente, pero por la palabra de Dios podemos saber lo que hay más allá. Y eso, así como lo sostuvo a Pablo, debería sostener nuestra vida cristiana, debería sostener nuestras decisiones. Fue esa realidad que él vio lo que hizo de Pablo un guerrero invencible. Y si por los ojos de la fe nosotros vemos lo que Jesús prometió, debe hacer de nosotros guerreros invencibles. Y el guerrero es guerrero porque pasa por lucha, si no, no sería guerrero. ¿Sí? El que es guerrero es porque está luchando. Entonces, si nosotros con los ojos de la fe, así como Pablo lo vio literalmente, y él dice, yo no sé si fue en visión o que me llevó Dios ahí, pero yo vi, y lo que yo vi es algo a lo cual quiero llegar. Así que no importa la guerra que tenga que pasar, no importa los sufrimientos que tenga que pasar. Si nosotros realmente por los ojos de la fe vemos, entre comillas, lo que Dios está preparando para nosotros, debe de hacer de nosotros guerreros fuertes, invencibles, para seguir adelante, pese a lo que pese. Juan 14:2 nos dice además que Él fue a preparar el lugar para nosotros. Y ese es un elemento clave para que tengamos consuelo. A muchos de nosotros, no sé, por lo menos a mí me gusta recibir visitas, ¿no? Más cuando las visitas son personas agradables, amables, alguien que queremos recibir en casa. ¿Qué hacemos cuando vamos a recibir a alguien en casa? Generalmente, si lo sabemos, con tiempo, preparamos cosas, ¿no? ¿Sí? Preparamos cosas, una buena cama, un buen lugar donde puedan descansar. Pensamos en esa persona y le decimos, bueno, este libro capaz que le viene bien y se lo ponemos en la mesa de luz. Yo qué sé, hay detalles, ¿no? Hay muchos detalles que capaz que algunos sabemos que lo que le gusta y le preparamos alguna comida especial, porque sabemos que a esa persona le gusta eso. Hay detalles. Nos preparamos con amor
para recibir a esa persona. Ponemos flores, ponemos libros. Jesús está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Y está pensando, me parece que a Nilsa le gusta tal cosa, así que le voy a hacer una habitación, ¿no?, especial, a Rubén otro, ¿no?, especialmente pensando en cada uno, porque para Jesús no somos todos un montón, sino somos todos sus hijos, individualmente. Y está pensando en cada uno de nosotros para hacernos el detalle y recibirnos, así como hacemos nosotros, ¿no?, cuando vamos a recibir a la visita, pero mucho mejor todavía porque Jesús lo hace mucho mejor que nosotros. Cuando vamos a planificar unas vacaciones en familia, ¿no?, agarramos y nos vamos nomás, total, donde vayamos ya está, vamos hasta donde lleguemos. ¿Alguien salió en vacaciones y pensó así? No, se planifica, ¿no? Vamos a ir a tal departamento, a tal lugar, en tal cosa, en lo que vamos a ir, cómo vamos a hacer las cosas. Conversamos con nuestros amigos sobre el lugar que vamos a elegir para las vacaciones, examinamos el mapa, hacemos las valijas. Jesús está preparando un lugar para nosotros, pero nosotros estamos pensando en ir a ese lugar. Cuando salimos de vacaciones, preparamos las cosas, vemos el mapa, vemos lo que vamos a necesitar, vemos lo que vamos a hacer. ¿Cuánto más debemos prepararnos para la eternidad? ¿Nos estamos preparando para ese lugar, para esa eternidad? ¿O estamos haciendo las cosas al voleo nomás y que salga lo que salga? Como cuando te vas de vacaciones, no te vas así nomás. Te vas porque ya hiciste un plan. Pues nuestro hogar celestial será más maravilloso de lo que podemos describir con palabras. Jesús nos garantiza en estos versículos, volvemos a Juan, donde estamos centrados. Juan 14, del 1 al 6. Versículo 3 tiene tres palabras especiales de Jesús. Y esas tres palabras son: vendré otra vez. Vendré otra vez. Todo el versículo es lindo, pero si le sacamos esas palabras, pierde un poco de significado. Vendré otra vez. El Nuevo Testamento tiene, dice aquí, 318 alusiones o referencias directas al hecho de que el Señor volverá para llevarnos a estar con Él personalmente. Y entre otras cosas, lo lindo del vendré otra vez es que lo veremos cara a cara. ¿Les gustaría ver cara a cara a Jesús? ¿Poder verlo? Porque hoy nosotros no podemos imaginar cómo sería Jesús. Bueno, hay por allí ilustraciones, yo no sé qué tan cerca están de la real, pero ese día vamos a conocer personalmente y realmente a Jesús, viéndolo cara a cara. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, no lo vamos a buscar, pero dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso debe ser un gran aliento para nuestras almas. Saben, aunque nos toque vivir en un mundo de angustia y de tribulación, nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada. Y la esperanza bienaventurada dice que Jesús vendrá otra vez. Jesús vendrá otra vez. Qué consuelo debería ser eso para cada una de nuestra vida y para cada una de las situaciones de nuestra vida. Porque Él no viene solamente por venir, sino porque viene porque nos quiere llevar a estar con Él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo, dice Jesús, es la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allí yo estoy viviendo, pero yo no quiero vivir solo allí. Quiero vivir con ustedes. Quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. La fe en el Señor Jesús es el único remedio seguro para los corazones afligidos. Perder la fe es perderlo todo.
Así que mantengamos en alto nuestra fe. Y nuestra fe se alimenta o pasa hambre. Hay cosas que alimentan la fe y hay cosas que la debilitan. Así que si la fe es lo que nosotros es el único remedio para no tener hoy en día un corazón atribulado, seamos sabios y pidámosles a Dios sabiduría para fortalecer esa fe y no debilitarla. Porque el enemigo se aprovecha cuando nuestra fe se debilita y muchas veces nos hace caer. Pero no es porque de un momento a otro pasó eso, sino que nuestra fe se fue debilitando. Dejamos de darle a la fe cosas que a la fe la fortalecen. El estudio de la palabra, la oración, testificar, otras cosas, ¿verdad? Y entonces dejamos de hacer eso y la fe se va debilitando. Y la fe debilitada nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. La receta que nuestro Maestro les ofrece a todos sus discípulos es creer con más intensidad cuando el tiempo se acerca al final. Confiar con más intencionalidad y lo más importante, tomarse con más fuerza de la mano de Dios. Vieron que a veces uno se sostiene con una mano de algo porque no es tan complicada la cosa. Pero hay momentos en la vida, o hay momentos en algunas situaciones del día, que parece que nos caemos y nos agarramos con toda la fuerza. Y nos agarramos con toda la fuerza para salir adelante, porque miramos para abajo y la cosa viene complicada. Es el momento de tomarse con más fuerza de la mano de Dios. Este es el momento de tomarse con más fuerza de la mano de Dios. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, usó una palabra curiosa. La idea que transmite la palabra en su... acá volví al principio, perdón. Me parecía que ya había estado por ahí. Ahora sí. Vamos a terminar con el versículo donde Tomás dice que no entiende nada. ¿Cómo que vamos a ir si no sabemos a dónde va? ¿Cómo podemos saber el camino? Y las palabras de Jesús fueron: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo vamos a llegar al cielo, a ese lugar que Jesús está preparando, si no conocemos el camino? Si estuviéramos nosotros en el lugar de Tomás, diríamos hoy, ¿no? Si en lugar de Tomás estuviéramos nosotros, diríamos, pero Señor, ¿cómo voy a llegar a ese lugar que tú estás preparando si no conozco el camino? Y Jesús nos dice, como le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para llegar a ese lugar, lo más importante es estar dispuesto a seguir a Jesús, a aceptar a Jesús como nuestro camino. Las palabras de incentivo de Jesús vinieron antes de la cruz. Y estando en la cruz, los discípulos encontraron más ánimo, no solo en el poder salvador de Jesús, sino en su demostración de amor divino. Concluimos, hermanos, en esta vida todos vamos a tener experiencias dolorosas y sufrimientos. En esta vida todos vamos a tener experiencias dolorosas y algunos sufrimientos. Job ya lo dijo. Por ejemplo, dice que él mencionaba, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, el hombre nace para la aflicción, decía Job. 5:7, después si quieren búsquenlo en la casa, ¿no? Las pruebas son parte de la vida en la tierra. Pero Cristo siempre nos dice, en la oscuridad de la vida, no se turbe vuestro corazón. Las pruebas son cosas que van a pasar en la vida, pero en medio de ellas, y aunque todo parezca oscuro, Jesús te dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Crean en Dios, crean en mí, acepten mis promesas. Este es un mandamiento para creer en la garantía del versículo 6, donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Jesús nos invita a que recordemos que pronto vendrá para llevarnos a vivir con Él. Un poco más. Sé que la vida es difícil a veces, pero un poco más y Jesús vendrá a llevarnos a vivir con Él. Y eso va a ser el remedio que va a curar todos los corazones con tribulaciones, donde puede estar el tuyo y el mío hoy en día. Y eso también decíamos hoy un poquito con Blanquita, ¿no? Yo le explicaba y le decía, porque lo había leído en el tema de hoy, ¿a quién le importa la travesía cuando el camino lleva a casa? Muchas veces cuando decíamos de todo corazón llegar a la casa tenemos que pasar por caminos difíciles, ¿no? Pero queremos llegar a casa. Y a veces esos caminos se hacen difíciles, pero cuando llegamos, el camino no era tan difícil, el camino no era tan complicado. Y así tenemos que vivir la vida, pensando en llegar a casa. La seguridad de un hogar celestial al fin del camino de la vida nos debe permitir soportar con alegría los obstáculos y las batallas que a lo largo de ese camino tengamos que superar. Hermanos, no se turbe el corazón. Pronto Jesús vendrá y todo se terminará para bien. Pero nosotros somos los que decidimos estar allí, en ese lugar que Jesús está preparando. No olvidemos nunca esta promesa de estos versículos de Juan 14. Yo sé que es la base de muchos hermanos. Tienen esa esperanza en el corazón. No la perdamos nunca. Las cosas de la vida a veces quieren hacernos olvidar esa esperanza. No tenemos que hacerlo. No tenemos que permitirlo. Dios nos quiere fortalecer con su promesa. ¿Tenemos para cantar el canto lema de vuelta? Sí, el último canto. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición de haber podido compartir este momento contigo. Señor, fortalece nuestro corazón. Sabemos que tenemos que en esta vida pasar por luchas, por dificultades, por algunos sufrimientos, pero que la hermosa y bendita esperanza de estar en la tierra nueva y en ese lugar que tú estás preparando para cada uno de nosotros sostenga nuestra vida. Que a pesar de las circunstancias que nos toque enfrentar, podamos siempre salir adelante sabiendo que tú pronto vendrás a buscarnos. Señor, que podamos transmitir a otros esa esperanza también y que ese día no estemos solos, sino que podamos estar también con nuestras familias. Padre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos y a representarte bien ante quienes no te conocen. Bendícenos al regresar a nuestros hogares. Te lo imploro y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga mucho y nos encontramos ahora el miércoles. Voz, Señor, y junto a ti yo pude estar. Contigo estuve, mas me alejé y tu luz desvaneciendo fue. Estuviste allí cuando te necesité, estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Yo sé que estarás con tus brazos abiertos, hijo, ven otra vez y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti.
jamás he perdido. Y oí la voz del Salvador. Necesito de ti, pues tú eres mi vivir, y contigo no volveré a caer. Estuviste allí cuando te necesité. Estuviste allí cuando volví yo a caer, mas no te busqué y perdido fue mi existir. Yo sé que estarás con los brazos abiertos, hijo, ven otra vez, y yo iré al encuentro. Me alejé de ti, mas ahora volveré hacia ti. Pues más seguro estoy en tus brazos que lejos de ti.